Gracias. Buenas Ah, noches. Bien, bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? muy bien, buenas noches, me alegra mucho. Permítame un segundito, voy a compartirles, es que hoy me solicitaron de la coordinación de investigación los nombres de sus proyectos y el martes tenemos una reunión, yo creo que es que ya van a designarle los directores de sus trabajos de grado, de sus proyectos, entonces quiero compartirles un momentico a ver si, pues digamos que como no tenemos unos títulos definidos todavía de sus proyectos de grado, porque pues finalmente uno es después de que los ha trabajado y que finalmente deja el título de su proyecto, pero permítanme, les comparto un segundito el listado a ver si están de acuerdo y listo para enviar eso a la coordinación de investigación. Permítame un segundito, por favor. Sí, señor. Vale, mis profes, entonces, digamos más o menos está así. El proyecto de la profe Diana Avellaneda, entonces, digamos que son los aportes del plan de formación para inducción en la formación integral de los inductores de la Universidad Javeriana. El proyecto del profe Edwin y del profe Edson, pues es básicamente el fortalecimiento de la motivación escolar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la media técnica comercial de la institución educativa distrital Salesiano Miguel Unía del municipio de Agua de Dios de Cundinamarca en la educación remota. ¿Estamos de acuerdo con ese título? Pues digamos que es el título provisional ya, digamos que ya en el perfilamiento y en el desarrollo de su proyecto, pues digamos que se le podrían hacer unos ajustes. Pero ese Sí, podría ser señor, profe, así está bien. perfecto. Gracias, mi profe. Así está bien para la identificación. Sí, sí, Para identificar el proyecto. señor, ahí está bien. Ok, muchas gracias. Para el profe Jonathan, el proyecto es el diseño de las actividades de aula basadas en la tricerebralidad para potenciar el cerebro y mejorar el desempeño académico y las relaciones sociales entre pares de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez del municipio de Tibirita, Cundinamarca. Profe Jonathan, Sí, ¿está con? señor, profe. Así está perfecto. Perfecto, mi profe Jonathan, gracias. Sí, señor. No, a su merced. La profe Magda y el profe José, el estrés académico y las estrategias de afrontamiento en estudiantes de psicología. ¿Estos son estudiantes de psicología de qué institución, mis profes? Un minuto. Ok, entonces lo complementaría si el estrés académico, si están de acuerdo, y las estrategias de afrontamiento en estudiantes de psicología de Uniminuto, ¿listo? O sí, o en modalidad distancia, creo que queda mejor. En modalidad distancia, perfecto, para precisarlo mejor. Listo, mi profe José, muchas gracias. Gracias. La profe Elizabeth, Sí, digamos, buenas noches. hola, mi profe Elizabeth, ¿qué tal? Justamente con base un poco en lo que estábamos conversando anoche, Sí, yo le dejé el título Estrategias didácticas para reducir la motivación escolar basadas en el uso de materiales sólidos reciclados, como título. O sea, uy, ya, perfecto. digamos, ¿le parece bien ese título? Sí, señor. Bueno, Sí, profe, muy puedo bien. registrarme como autor del título, entonces, bueno, Uy, ese sí. sería el título de su proyecto inicialmente mientras hacemos los ajustes que estuvimos conversando anoche, ¿le parece? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Para el profe Javier Leonardo, su proyecto es sobre estrategias didácticas activas para los programas de curso basado en las necesidades de los estudiantes del programa de contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Apartado. Profe, un favor, donde dice contaduría pública, me faltó esa palabrita, Ok, contaduría del pública. programa de contaduría pública. Perfecto, listo. Yo le hago Sí, entonces la señor, precisión, pero estamos de acuerdo que ese sea inicialmente el título de su proyecto. totalmente. Sí, señor. Perfecto, profe. Sí, estaría muy bien, profe, muchas gracias. La profe Jenny está con nosotros. Profe Jenny.
Este es el proyecto que como más se me dificultó darle título porque pues este proyecto no tiene mucho desarrollo, pero pues el título es Estrategias. Profe Carlos, Sí, mi profe. su merced es que yo he trabajado unas tareas, bueno, con la profe Jenny y ella me dice que no le han solucionado esa situación de los créditos para esta materia Entonces, hasta que no le respondan, porque es que ella había pagado desde el año pasado. Sí. O sea, tuvo un receso de 6 meses, pero se le ha puesto muchas trabas. Mi profe Claudia está por ahí. Profe Claudia. Sí, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Sí. profe. La profe Jenny está en el grupo, en nuestro grupo de WhatsApp. Ya le miro, creo que no. Ya le Porque, miro. Porque yo le volví a decir no sé qué días que su merced le había preguntado en clase. sí. Y entonces me dijo que no habían podido solucionar todavía eso, que no le habían contestado el derecho de petición. No, Perdón, pero profe, yo tengo... de todas maneras que se conecte a las sesiones para que no se atrasen su trabajo. Mientras le solucionan eso, pues nosotros seguimos avanzando, no tengo ningún problema. Disculpe, profe, ya que llegaron a ese tema, pues veo que estábamos en algo distinto, pero para complementar, recuerda que le dije que yo tenía problemas que no me aparecía en aula extendida. Sí, correcto, mi profe. Pues la respuesta que me dio doña Nórida es que eso es un problema ya financiero por parte de tesorería. Pues que lo deben solucionar y me informan. Ah, Pues perfecto, verdad, pero bueno, ya al menos Nórida le dio respuesta. Sí, Que sí, también ya el tengo día de hoy entendido me dio que, respuesta. porque yo también remití a la profe Jenny a comunicarse con la profe Nórida, pero pues no le ha Sí, yo lo hice de respondido. acuerdo a su correo, lo hice y hoy me dio respuesta. Ah, bueno, pues entonces, Gracias. pero bueno, ya al menos se logró poner como En en contacto contexto porque la no lo cosa. tenía. Bien. Ya, bueno, perfecto. Sí, porque pues por de todas maneras la profe Jenny, pues que se conecte aquí a las clases y para que no se atrase mi profe, si se pudiera comunicar con ella. Profe Elizabeth, si su merced tiene el teléfono de ella, todos en el grupo, en el chat de WhatsApp somos Bueno, sí, administradores. señora. Cualquiera de nosotros la puede incluir. Añadir. De hecho, hay 2 personas que yo no sé cómo se llaman, porque solamente están los números de teléfono. Hay un 311-446-5255, no sé qué profe es, y un 317-296-6040. Tampoco sé quién Profe, es. el 6040 soy yo, José Parra. En el chat. Bueno, profe, gracias. Y el otro sí no sé quién es, pero igual alguno de nosotros lo incluyó. Entonces, si tiene teléfono de la profe Jenny, Claro, sí, porfis. señora. Bueno. Gracias. Sí, mi profe Elizabeth, y a ver que pues no importa que se comunique para poderle, como yo de todas maneras pongo en la plataforma, pero si ella tiene problemas con la plataforma, pues obviamente el link no lo tiene. Pero como yo se los envío al grupo de WhatsApp, como hice esta tarde, pues ahí ella se puede conectar y para que no se atrase. Entonces, mi profe Sí, Elizabeth, si usted señor. que se puede conectar se puede comunicar con ella. Bueno, eh, profe. Gracias. Bueno, y Terminando mi la profe clase le Claudia, hablo. gracias, mi profe Elizabeth. Profe Claudia Liliana, entonces su proyecto es estrategias didácticas para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander. ¿De acuerdo? Sí, señor, está bien. Vale. Profe Manuel Alberto, profe Manuel está con nosotros. Bueno, el proyecto de él es didácticas generadoras de motivación basadas en las inteligencias múltiples para la enseñanza de las matemáticas en docentes de básica primaria de la localidad
11 de SUBA. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el proyecto de la profe Joyce y la profe Carmen Natalia, repercusión de los problemas familiares en el rendimiento académico en los estudiantes de sexto grado vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Estamos de acuerdo, mis profes? Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, señor. Buenas ese noches. es, por favor. Perfecto, listo. Bueno, esa era la idea. Tengo que enviárselos a la coordinación para que les designen sus directores de trabajo de grado y pues de acuerdo con lo que comentemos en la reunión de investigación del martes, pues les estaré contando, bien sea en la sesión de tutoría, que si vamos allá, pues iniciaremos el próximo martes, como habíamos quedado, perdón, mañana mismo, si de pronto requieren, pues estaré conectado a las 6 como quedamos. Les envío el link por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre la materia y sobre lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo, mis profes? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Recordemos básicamente que nosotros iniciamos nuestra primera sesión, fue una contextualización, pues después de ese repaso general que hicimos de lo que trabajamos en el curso pasado de diseño de proyectos, nosotros estuvimos, que básicamente corresponde justamente a la primera fase de, digamos, del ciclo de vida de un proyecto, como lo vimos, y de esa manera articulábamos ya todo eso que trabajamos en el curso pasado, ya con este proyecto. Entonces recordemos que pues todo eso que nosotros vimos pues corresponde a esa primera fase del ciclo de vida de un proyecto, que básicamente pues tiene 3 etapas. Algunos autores, recordemos, dan dos, 3 etapas más. Algunos hablan de 6 etapas, otros de 4, pero en general, pues básicamente todo proyecto, incluidos los de intervención y los de investigación, pues tienen que cumplir 3 fases. Un inicio o una parte de formulación y diseño, una de ejecución y monitoreo y una de terminación. O sea, inicio, desarrollo y fin. Básicamente son los 3 ciclos de vida. Entonces, ese primer ciclo, que fue el que nosotros cumplimos en la fase de diseño, pues tiene que ver con la concepción de un proyecto. Entonces recordemos que ahí fue donde, o ahí es donde se hace el planteamiento del problema, se formula la pregunta problemática, se plantea la hipótesis, se desarrollan los objetivos, se hace la justificación, el marco teórico como elementos principales en esa concepción. Y tiene que ver también con la planificación. Entonces, la planificación básicamente es que lo que nosotros desarrollamos como esos aspectos administrativos del proyecto, que tienen que ver con la factibilidad, el cronograma, el presupuesto, y obviamente todo eso enmarcado, como recordamos, en el tipo de investigación o en los tipos de investigación que digamos pueden orientar nuestros proyectos. Y pues en esta parte de implementación y gestión de proyectos, pues realmente vamos a hacer los procesos, digamos, paralelos al desarrollo de su proyecto, o sea, ya profundizar y desarrollar cada una de las partes que vimos, pues es básicamente toda la parte de ejecución, de monitoreo de nuestro proyecto. Entonces, esa implementación y gestión, pues es lo que vamos a desarrollar. Y hay una etapa final en todo ciclo de vida de un proyecto, que es toda la parte de cierre, de conclusión del proyecto y la evaluación, que básicamente pues la evaluación es posterior, un tiempo posterior al proyecto, cuando ya pues nosotros hemos presentado nuestro proyecto, nuestra solución, los diferentes aspectos que tienen que ver con
responder esa necesidad que nos hemos planteado, los hemos implementado, hemos probado cómo funciona y evaluamos pues cuál ha sido el desarrollo, el impacto, la evolución en ese proceso de implementación de un proyecto. Entonces, ya en la fase de implementación, de ejecución y monitoreo, que es en la que nos encontramos, pues recordemos que hay varios aspectos que debemos considerar. Debemos considerar aspectos relacionados con la racionalidad. Entonces, la racionalidad, el aspecto de racionalidad en un proyecto, pues está enfocado mucho al logro de los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, pues, digamos, la racionalidad tiene que ver con que esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto en un proyecto, pues deben ser realistas, deben ser alcanzables. Por lo tanto, la clave de esa racionalidad, pues esa factibilidad, esa matriz de riesgos que nosotros hemos realizado y que pues hace que realmente nosotros podamos atender a aquellas situaciones que pueden entorpecer o digamos pueden dar al traste o complicarnos alguno de los propósitos que nosotros nos hemos planteado para el proyecto. La temporalidad es un aspecto clave en la implementación y la gestión de un proyecto porque pues cada proyecto tiene su momento, tiene su inicio, tiene su final, tiene sus fases, su desarrollo. Entonces es importante que nosotros en este desarrollo pues tengamos claros cuáles son los tiempos que nosotros vamos a dedicar a cada una de las partes, los tiempos en que nosotros vamos a desarrollar las diferentes etapas, las diferentes fases de un proyecto y pues básicamente por eso nosotros en la fase de diseño pues elaborábamos un cronograma para podernos ajustar dependiendo de las necesidades que tenga nuestro proyecto y que tengamos nosotros de tiempo en nuestro proyecto, pues planificamos en semanas, en meses, en un determinado tiempo, pues los espacios para desarrollar y poder cumplir con las actividades que nos hemos propuesto. La territorialidad es un aspecto, recuerden, tiene que ver con todo el espacio, el contexto en el cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Entonces, ese aspecto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en la implementación, en el desarrollo del proyecto, porque ahí es donde obviamente, pues digamos, van a intervenir todos esos actores que hacen parte de nuestro proyecto, los estudiantes, los profesores, la comunidad, nosotros, otros colegas, la institución como tal, etcétera, etcétera. Todos esos actores que están alrededor de nuestro proyecto, pues es necesario tenerlo en cuenta y considerarlo para poder, digamos, conocer esas expectativas, esas actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro de ese contexto para el desarrollo del proyecto. Entonces, a eso se refiere la territorialidad. El aspecto de la sustentabilidad, pues en un proyecto, pues es, digamos que esos efectos, esos beneficios generados por el proyecto deben continuar después de su finalización. O sea, hacer sustentable el proyecto significa que esa aplicación, esa respuesta, esa solución, eso que nosotros estamos planteando implementar, las estrategias o las diferentes actividades, los procesos que ustedes están desarrollando para poner en práctica en sus instituciones, pues obviamente deben tener unos beneficios, pero deben ser unos beneficios que vayan a lo largo del tiempo. O sea, no es solamente para este proyecto, sino obviamente, o para este semestre, por ejemplo, no es solamente para los estudiantes de sexto del colegio de este año, para los estudiantes de la media de este año, sino que obviamente debe ser un proceso sustentable, una solución sustentable a lo largo del tiempo. O sea, que sirva para los estudiantes de medicina de aquí en adelante en algún tiempo de la Universidad Industrial de Santander, o para los estudiantes de sexto, o para los estudiantes que ingresan no solamente este semestre, sino en los semestres subsiguientes a contaduría pública, etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere la sustentabilidad. La
corresponsabilidad pues tiene que ver con un tema más de horizontalidad, digámoslo así, de los proyectos y digamos que es esas relaciones, nuestro proyecto debe estar relacionado con aquellas instancias, digamos que son corresponsables del proyecto. O sea, si nosotros, está bien que nosotros estamos haciendo un proyecto para la Javeriana, para la cooperativa, para la Uniminuto, para el Colegio X, para la institución Y, pero obviamente es para beneficio de los estudiantes, de las áreas, de los programas, de las facultades de esas instituciones. Así que también es importante contar con el apoyo, que hay una corresponsabilidad desde las directivas, desde esas instituciones, para apoyar obviamente la implementación, el desarrollo y la elaboración del proyecto en que están ustedes trabajando. Entonces, ese aspecto también es importante considerarlo y lograr esa corresponsabilidad con esas otras personas que digamos de alguna manera tienen que ver y que apoyan o pueden apoyar en un momento dado nuestro proyecto. Entonces, fíjense que es distinto. La territorialidad es aquellas personas que nosotros en la territorialidad contextualizamos, o mejor, tenemos en cuenta aquellas personas que hacen parte del contexto. Digamos que como las personas sobre las cuales, por decirlo de alguna forma, desarrollamos nuestro proyecto. Los estudiantes, los profesores, las otras dependencias, como algunos de ustedes pues trabajan con los departamentos psicosociales, otros pues con bienestar universitario en la inducción, etcétera, etcétera. Pero digamos aquí la corresponsabilidad es más de responsabilidad para la implementación y el desarrollo y realmente la aplicación de el proyecto o los resultados del proyecto que nosotros estamos desarrollando. Y finalmente, pues un proyecto tiene que ser flexible, o sea, que se pueda adaptar a los cambios, a las estrategias que de pronto pueden suceder en el camino. Por ejemplo, muchas de las personas pues iniciaron sus proyectos, digamos, este año, a finales del año pasado, sus proyectos, pero digamos, estos temas de la pandemia pues cambiaron muchas condiciones, muchas características para el desarrollo de los proyectos, o cambiaron muchas situaciones. Entonces, el proyecto debe ser suficientemente flexible para adaptarse a esos cambios, a todas esas contingencias que se nos pueden presentar en el proyecto. Entonces, digamos que ahí esa es la parte importante que tiene que ver con el aspecto del monitoreo, del seguimiento que nosotros debemos hacer a nuestros proyectos. Entonces, digamos que en términos general lo que hicimos ahí en esa parte es, digamos, ya contextualizamos o pusimos en contexto en el tema del ciclo de vida de un proyecto a nuestro proyecto. Y ya ubicamos, digamos que dentro de estos conceptos de ciclo de vida, digamos en qué está, en qué fase está y en qué estamos y qué debemos considerar nosotros en esta fase de desarrollo de nuestro proyecto. Y obviamente, pues, uno de los elementos en que nos vamos a enfocar nosotros, pues tiene que ver con el método del marco lógico. Entonces, recordemos que el método de marco lógico, pues es una metodología que obviamente tiene aplicabilidad en todas las fases de un proyecto. La metodología de marco lógico se puede aplicar en el diagnóstico, digamos ahí a través del análisis de problemas, de los objetivos, de las alternativas de solución que nosotros podamos vislumbrar para ese proyecto, en la fase de implementación, de desarrollo, en la fase de cierre, en la fase de evaluación. Entonces, el método de marco lógico, pues, como les recordemos, es aplicable a todas las fases de un proyecto y obviamente, pues, digamos, en lo que enfocaremos nuestro curso de implementación de marco lógico, pues básicamente es la metodología sobre la cual está parametrizado o ha dado los lineamientos para el desarrollo de proyectos o tiene, digamos, establecido la Universidad de la Gran Colombia y la Facultad de Maestría el desarrollo de los proyectos
dentro de esta metodología del marco lógico. Entonces recordemos que el marco lógico pues es una herramienta básicamente para la gestión y programación de proyectos. Nos ayuda mucho a fortalecer la preparación y ejecución. Nosotros podemos a través de la metodología del marco lógico poder resumir esos resultados previstos y garantizar que nuestro proyecto va a tener éxito y que esos resultados pues obviamente van a ser consecuentes con los que hemos previsto y de esa manera también la metodología nos permite hacer un seguimiento, un control mucho más ejecutivo, mucho más gerencial al proyecto para, le repito, garantizar el éxito de nuestros proyectos y de esa manera nosotros finalmente tener elementos para poder evaluar esos resultados y ese impacto. Y la herramienta fundamental de esta metodología pues se llama la matriz de marco lógico, que es la que hoy vamos a revisar en detalle. Básicamente esa matriz del marco lógico es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de esta metodología, pues que ya lo dijimos, es aplicable a todas las etapas del proyecto, es una metodología más de tipo analítico orientada a los objetivos, o sea, a que nosotros podamos cumplir los objetivos que nos hemos propuesto en nuestro proyecto y este tenga un buen desarrollo y nosotros podamos cumplir con éxito esos objetivos y que obviamente la matriz de marco lógico pues es la herramienta, el método, si ustedes de pronto ya tuvieron oportunidad de profundizar en el par de lecturas sobre el marco lógico, sobre todo la guía de la CEPAL, que fue digamos, como la creadora de esta metodología, pues digamos que el método es un método muy completo en todas las fases de un proyecto y que obviamente se fundamenta en una matriz de marco lógico que es la herramienta básica de trabajo en este método. Entonces, esa metodología del marco lógico parte de un análisis de problemas que es lo que nosotros hemos trabajado a fondo porque es la parte neural de un proyecto y es el problema al cual nosotros estamos interviniendo, el problema al cual hemos abordado y hemos precisado desde esas relaciones causas-efectos. Recordemos que es básicamente que nosotros hacemos el planteamiento, el análisis, la descripción, la formulación del problema. Entonces, digamos que dentro de ese análisis, pues nosotros realmente tenemos que incluir a todos los involucrados en el proceso o en el proyecto mejor. Entonces, ahí nosotros tenemos que considerar la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, a los padres de familia, a los directivos, a los administrativos académicos, a la institución o las instituciones mismas. Entonces, el análisis que nosotros hacemos de los involucrados dentro de esta metodología, pues son todos aquellos que se vean afectados, digámoslo así, entre comillas, por el problema o que estén involucrados en esa problemática que nosotros estamos abordando. Obviamente teniendo en cuenta sus intereses, sus expectativas, que es básicamente, fíjense que ese análisis, digamos que esa etapa de análisis de involucrados tiene que ver mucho con la justificación de nuestros proyectos. Recordemos que la justificación de un proyecto tiene 4 ejes fundamentales. La motivación, o sea, la razón por la cual nosotros estamos desarrollando el proyecto y nos enfocamos en el desarrollo de una solución y de analizar una problemática específica. La importancia, el segundo eje es la importancia, o sea, ¿por qué es importante ese proyecto? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es el valor agregado que da ese proyecto? Y fíjense que ahí pues obviamente es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces digamos que ahí están involucrados los profesores y los estudiantes, mejorar el rendimiento académico de los muchachos. Eso tiene que ver con las áreas, tiene que ver con las instituciones, etcétera, etcétera. Recuerden también que el otro elemento importante en esa justificación son los propósitos, o sea, ¿para qué es que nosotros estamos
desarrollando ese proyecto. Y obviamente, pues, digamos que casi que lógicamente es para darle solución a una problemática que ustedes han identificado y que pues obviamente ya la tenemos clara en todos nuestros proyectos. Y finalmente, los beneficios. O sea, ¿quiénes se benefician además de ustedes como integrantes de las comunidades académicas en que están abordando su problemática, o como investigadores o como magísteres en educación? Pues obviamente los beneficios para los estudiantes, para los padres de familia, para la comunidad, la institución. Entonces, fíjense que ese análisis de involucrados, o sea, realmente si nosotros nos ponemos a mirar, la justificación se fundamenta en esta etapa del marco lógico, que es el análisis que nosotros hacemos de las personas o las instituciones que están involucradas en la problemática, porque ahí, a través de esos ejes, motivo, propósitos, importancia y beneficios, pues nosotros estamos haciendo un análisis realmente de esos involucrados. Entonces, ya nos venimos a los objetivos. Entonces, recordemos que lo que hicimos nosotros para plantear, lo que hacemos nosotros para plantear los objetivos, pues es básicamente cuál es el propósito de nuestro proyecto, o sea, qué es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, diseñar estrategias, desarrollar cursos, implementar actividades, analizar factores, bueno, etcétera, etcétera. O sea, y en esos objetivos, en la forma como redactamos nosotros los objetivos, realmente lo que estamos es analizando el por qué vamos a hacer eso y para qué es que lo vamos a hacer. O sea, y sobre eso inclusive planteamos la hipótesis. Porque la hipótesis, recuerden que es esa supuesta solución, esa respuesta hipotética, valga la redundancia, a esa problemática que nosotros estamos planteando, y esa solución hipotética también que suponemos pues debe ser la que se dé al problema que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera es que nosotros planteamos ese objetivo general y específico. Entonces, fíjense que nosotros realmente, sin haber conocido esos elementos del marco lógico, pues realmente lo que hemos venido haciendo con nuestros proyectos es aplicar una metodología del marco lógico. Hemos seguido como esas etapas del análisis del problema, del análisis de los involucrados y del análisis de los objetivos. Entonces, nosotros debemos tener claro que en nuestro proyecto está planteado desde esas lógicas. Y obviamente, en ese análisis de los involucrados, pues digamos, nosotros también, y de esos objetivos, pues nosotros realizamos una matriz de debilidades, de fortalezas, de amenazas, de oportunidades. Entonces, fíjense que nosotros, digamos que aquí, más que análisis de involucrados, estamos mirando todas las posibles alternativas que pueden darse en nuestro proyecto, y lo hacemos lo hicimos a través de un DOFA. La DOFA se refiere a eso, que nosotros analizamos cuáles son las debilidades que podemos tener, qué oportunidades también hay, cuáles son las fortalezas que tiene nuestro proyecto o cuáles son las amenazas. Entonces, si nosotros lo miramos, realmente lo que hicimos al hacer el análisis de factibilidad y al elaborar nuestra matriz de riesgos en esa parte de planificación de nuestro proyecto, pues realmente ahí es donde nosotros estamos haciendo ese análisis de alternativas. Entonces, digamos que ya nosotros hemos desarrollado como esas etapas, y ahora sí entonces podemos entrar como último paso de esos procesos a construir nuestra matriz lógica, hacer la construcción de esa matriz de marco lógico. Bien, entonces, ¿qué es la matriz de marco lógico? La matriz de marco lógico, como ustedes lo pudieron ver o lo pueden ver en uno de los documentos específicos de matriz de marco lógico, pues es una matriz de doble entrada de filas, es una matriz de filas y de columnas, básicamente, que lo que proporciona es una serie de indicadores. Realmente una matriz del marco lógico lo que nos da es nos proporciona unos indicadores sobre unos aspectos claves de nuestro proyecto, digámoslo, críticos de nuestro proyecto,
que obviamente nos van a permitir a nosotros poder organizar y preparar de una forma lógica el plan de ejecución de nuestro proyecto. Nos va a servir también para poder nosotros puntualizar una información que es necesaria para poder desarrollar el proyecto, poderle hacer seguimiento, poderle hacer monitoreo, poderlo evaluar, y además de eso, la matriz de marco lógico nos proporciona una estructura para poder nosotros expresar, digamos, de una manera resumida, por decirlo de alguna manera, en un solo cuadro, o sea, de una sola mirada, por decirlo de alguna forma, poder nosotros tener ahí la información más importante de nuestro proyecto. Entonces, digamos que ahí, si ustedes lo vieron, en el documento este de la CEPAL, pues que es una guía muy completa sobre la conceptualización, las características de la metodología, pues están detallados esos indicadores, esas matrices, etcétera, etcétera. En fin, entonces esa guía es muy amplia, es importante tenerla en cuenta para que ustedes puedan profundizar en el conocimiento detallado de esta estrategia y sus técnicas. E igualmente, pues está ya, digamos que como la parte funcional operativa de construcción de cómo se desarrolla y de cómo se elabora una matriz de marco lógico. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos que estos son metodologías o aspectos, como muchas cosas, que no vienen del sector académico. Son metodologías desarrolladas desde el sector empresarial, desde el sector industrial. Entonces, así como ustedes lo pueden ver digamos, en los contenidos del elemento de competencia, de los elementos de competencia del curso, como en los ejemplos que nos dan esas guías, que nos dan esos documentos, pues tienen que ver mucho con ejemplos muy del sector empresarial. Entonces, porque recordemos, esta metodología del marco lógico, pues sirve para cualquier tipo de proyecto. Entonces, lo que ha hecho digamos, el sector educativo es adaptar esta metodología que viene, les repito, que es de las ciencias empresariales, lo ha adaptado a los proyectos de intervención o los proyectos de investigación, los proyectos que tienen que ver con el tema educativo. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a hacer en esta explicación, es aterrizar un poco esta matriz de marco lógico, esa guía, esos ejemplos, etcétera, etcétera, al contexto de nuestra maestría, es decir, al ámbito educativo. Entonces, como les decía, pues es una matriz que tiene 2 entradas, es una tabla de 2 entradas, filas por columnas, o sea, atiende a una lógica horizontal y a una lógica vertical, y pues desarrolla diferentes componentes. Entonces, digamos que hay un primer componente, ahí hay digamos que una columna que dice descripción. Entonces, ahí nosotros, hay algunos autores lo llaman el resumen narrativo. Entonces, digamos que en esa casilla es donde nosotros vamos a describir con nuestras palabras textualmente cada uno de esos componentes, de esos otros componentes, qué características tienen o a qué se refieren cada uno de esos componentes, tanto sobre todo en esa lógica vertical que son los objetivos. Lo llamamos los objetivos porque recuerden que la metodología del marco lógico está enfocada al cumplimiento, a garantizar el cumplimiento de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto en nuestro proyecto. Entonces, veamos en detalle. Entonces, el primer componente que nosotros tenemos aquí en esta matriz, pues obviamente es el fin. Entonces, ¿qué es el fin? El fin es una descripción detallada del objetivo final en términos de importancia y relevancia y beneficios. Acuérdense de la justificación. Entonces, fíjense que el fin está mucho más orientado, digamos, como no solo al objetivo general, sino a la hipótesis como tal. Porque fíjense que ese objetivo final, ese propósito final teleológico que nosotros le damos a nuestro proyecto.
Entonces ahí nosotros debemos tener en cuenta en la descripción porque es importante para los beneficiarios del proyecto, para la comunidad educativa en general. En fin, digamos que este componente del fin nos ayuda a contextualizar el proyecto, el impacto que va a tener, los logros que va a obtener a largo plazo, el impacto en la comunidad educativa, en la institución, en los estudiantes o en el ámbito que ustedes están desarrollando su proyecto. Entonces, fíjese que nosotros, todos esos elementos que hemos descrito en las fases anteriores o en los elementos anteriores, como en la hipótesis, como en el objetivo general, en los objetivos específicos, los podemos resumir y concretar básicamente aquí en la descripción de ese fin. El segundo componente pues tiene que ver con el propósito. El propósito está relacionado con el efecto que tendrá la implementación del proyecto. O sea, este sí está puntualmente orientado sobre el objetivo general. Es decir, ¿qué cambios va a producir el proyecto o la solución que ustedes van a presentar a través de su proyecto? ¿Qué efectos van a traer los diferentes componentes del proyecto? Recordemos que le repito, la base general del objetivo general y naturalmente del propósito de la matriz de marco lógico, pues es ese lograr ese objetivo, digamos que dar cumplimiento a hacer que esa hipótesis, esa posible solución o esa respuesta hipotética al problema, pues se cumpla. Y el objetivo general va orientado a eso, a cumplir y a poder desarrollar esa solución finalmente a nuestro problema. Entonces, digamos que se redacta en el mismo sentido, el propósito ahí en la descripción, el propósito se redacta en el mismo sentido, no con la estructura del objetivo, o sea, recordemos que la estructura es verbo en infinitivo, sobre qué se va a hacer la acción, sino le damos una redacción a ese propósito, a ese objetivo general y de pronto a esa hipótesis que, pues, digamos, en una forma mucho más literal para poder hacer una mejor explicación que obviamente dé razón de lo que les estoy comentando, los efectos que tendrá la implementación de ese proyecto, los cambios que va a producir ese proyecto, las mejoras o la misma solución, cómo es que se va a solucionar ese problema o qué solución va a dar, qué respuesta va a dar a ese problema que está planteado en nuestro proyecto. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa, ojo con lo de los proyectos. Digamos que el compromiso que tenemos nosotros como investigadores o como personas que estamos desarrollando una solución, estamos proponiendo una solución, pues obviamente nuestro objetivo es desarrollarla de la mejor manera, o sea, que digamos que esa solución, eso que nosotros vamos a trabajar, que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, pues realmente sea coherente, funcione, sirva, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro compromiso, de que todos los componentes de nuestro proyecto estén adecuadamente desarrollados, sustentados, que sean lógicos, coherentes, pertinentes, etcétera, etcétera. Pero ojo que la implementación, la acogida que pueda tener nuestra solución, pues no depende de nosotros. O sea, fíjense que ahí depende de las instituciones que implementen sus estrategias, los cambios curriculares que ustedes están proponiendo, los cursos, todos esos modelos de actividades que están ustedes desarrollando, que están proponiendo, pues depende de la implementación que en muchos de los casos, si no en todos, pues no depende de nosotros. Entonces, nuestro compromiso en el propósito, entonces, digamos que tiene que ver con básicamente el desarrollo del proyecto. Entonces, digamos que ya quienes lo implementen, cómo lo implementen, en qué momento se implemente, etcétera, etcétera, pues corresponde como a otras instancias institucionales o a otras personas, digamos, diferentes a nosotros. Entonces, digamos que eso es lo que tiene que ver con el propósito. El otro
digamos que el otro componente de la matriz, pues se llama así, los componentes. ¿A qué se refieren los componentes? Los componentes son los objetivos específicos. Entonces, así como en los anteriores, pues nos basábamos en el objetivo general, en la hipótesis, aquí en los componentes nosotros lo que hacemos es describir los objetivos específicos, es decir, los resultados de las acciones e inclusive, ahora sí, de las actividades. Recordemos nosotros que los objetivos específicos son esos pasos que nosotros vamos a desarrollar, que vamos a realizar para lograr el objetivo general. Entonces, ahí hay una serie de acciones, una serie de actividades que nosotros tenemos que realizar para poder alcanzar ese objetivo general. Entonces, aquí los describimos de una manera muy concreta, pero muy clara, muy coherente y digamos que lo hacemos porque recordemos que si no se logran adecuadamente esos objetivos específicos, o sea, si nosotros no cumplimos esas etapas, esos pasos para llegar al objetivo general, si no lo hacemos adecuadamente, pues obviamente el logro del objetivo general o no se va a lograr o no se va a lograr adecuadamente o simplemente no se va a lograr. Entonces, digamos que aquí en la matriz también se redactan, o sea, se tienen en cuenta o se basa mejor en los objetivos específicos, pero la redacción que hacen ahí en la casillita de descripción de los componentes, digamos, se redactan como si ya esas acciones hubiesen sido concluidas. O sea, como si ustedes ya hubiesen realizado esas etapas, ya hubiesen realizado esas acciones, ya hubiesen realizado esas actividades que se están proponiendo ahí en esos objetivos específicos. Pues digamos que es como la forma como se redacta esa parte. Y finalmente, pues tenemos las actividades. Digamos que ese componente de la lógica vertical de la matriz, pues tiene que ver con las actividades y digamos ya hay las actividades y es todo lo que nosotros vamos a hacer durante la implementación o el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, las actividades es una lista detallada en orden cronológico, o sea, así, cómo vamos a realizar cada una de las actividades y en qué orden es que nosotros las vamos a realizar. Y obviamente están agrupadas por, básicamente, por cada uno de los componentes, o sea, por las actividades. Esas actividades corresponden al logro o a lo que nosotros debemos desarrollar para lograr los objetivos específicos. Entonces, esa lista de actividades detallada, pues va en clave de los objetivos específicos. Ojo, en la matriz de marco lógico no se listan todas. O sea, no nos vamos a poner en detalle a escribir todas las actividades que vamos a desarrollar objetivo específico por objetivo. En la matriz vamos a describir las más importantes, las que nosotros consideramos como actividades claves. En la recolección de información, en la comparación de datos, en la aplicación de encuestas, de entrevistas, o sea, digamos como esas actividades macro que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, y lo que se sugiere es que esta parte se acompañe obviamente con un detalle de las actividades, con tiempos, y que sea, digamos, un documento aparte, anexo a la matriz de marco lógico. Y fíjense que este tema de las actividades y esta lista, pues tiene que ver con el cronograma que nosotros hemos desarrollado. Entonces, fíjense que aquí, aunque nosotros ya vengamos desarrollando nuestras hipótesis, nuestros objetivos, nuestro cronograma, nuestra matriz de riesgos, fíjense que la matriz del marco lógico nos hace devolvernos e ir precisando y nos sirve para ir afinando e ir puliendo esos aspectos de nuestro proyecto. Entonces, por eso se habla de que la metodología de marco lógico nos sirve para hacer un monitoreo, ir haciendo un monitoreo y un seguimiento a nuestros proyectos. Recordemos también que eso es lo que hemos repetido en varias ocasiones sobre nuestros proyectos. Nosotros tenemos que ir yendo y viniendo. Cada vez que nosotros vamos avanzando en nuestro proyecto, tenemos que ir revisando y revisamos, porque todo va articulado, todo va unido, todo tiene una consecuencia lógica de un paso anterior.
La pregunta pues es consecuencia de la formulación del problema. La hipótesis es consecuencia de la pregunta problemática. Los objetivos son consecuencia de la pregunta problemática y de la hipótesis. La justificación pues recoge todos los elementos de esos momentos anteriores del proyecto. Entonces, digamos que ahí nosotros debemos tener en cuenta eso. Entonces, digamos que eso es la manera como se diligencia y esos son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en esta lógica de vertical de la matriz. El fin, el propósito, los componentes y las actividades, y eso es lo que nosotros describimos o escribimos ahí en esa casilla de descripción. Bien, entonces ahora tenemos la lógica horizontal, o sea, nos vamos por las columnas, que es la lógica horizontal de la matriz. Entonces, en esas entradas horizontales, pues digamos que la primera columna que tenemos es la de los indicadores. Digamos que esos indicadores tienen que ver con la manera o qué cosas, qué elementos, cómo nosotros vamos a evidenciar o qué es lo que nos va a indicar, por eso se llaman indicadores, sobre todo el fin y el propósito. Digamos, qué es lo que nos va a indicar que nosotros sí estamos cumpliendo con ese fin, con esos propósitos, con ese objetivo general, con esa hipótesis en nuestro proyecto. Entonces, digamos que son los resultados que nosotros estamos esperando. O sea, ¿qué me va a indicar a mí que el fin sí se está cumpliendo? En cantidad, en calidad y en tiempo. O sea, son 3 elementos fundamentales de un indicador. La cantidad, la calidad y el tiempo. Entonces, en la matriz de marco lógico, uno hace énfasis en los mínimos esperados. O sea, ¿qué espero como mínimo cumplir? Como mínimo lograr de mi proyecto en cuanto al fin, a los propósitos que yo tengo para cumplir satisfactoriamente ese fin y ese propósito de mi proyecto. Entonces, digamos que esos aspectos debemos tenerlos en cuenta como indicadores de fin y de propósito, o sea, en términos de resultados que nosotros esperamos lograr, alcanzar. Repito, en términos de cantidad de cosas que vayamos a hacer, o sea, cuántas estrategias, cuántos propósitos, una estrategia, un curso, bueno, un documento, etcétera, etcétera, en calidad, o sea, de en qué profundidad o qué va a contener básicamente que va a contener ese resultado que nosotros vamos a tener y en cuánto tiempo los vamos a alcanzar. Entonces, digamos que por eso los indicadores van bajo esos 2 términos. En cuanto a los indicadores de componentes, pues sí, ya digamos que son más descripciones, mucho más breves, son más descripciones, pero breves, de los estudios, los informes, las estadísticas, los productos concretos que se desean obtener. Recuerden que los componentes tienen que ver con los objetivos específicos. Entonces, cuando ustedes dicen, vamos a identificar las características actitudinales de los estudiantes, entonces, ¿ahí yo qué voy a obtener? Voy a obtener unas estadísticas, voy a obtener los resultados, unas encuestas, voy a establecer unos porcentajes, voy a obtener un informe. O por ejemplo, yo estoy en mi proyecto de los inductores en la Universidad Javeriana. Entonces, obviamente, pues hay unos informes que dan cuenta, digamos, de la situación, yo voy a analizar, voy a comparar, voy a revisar esos informes, esos análisis para poder identificar lo que está pasando con las inducciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa descripción muy breve, les repito, digamos, de esos estudios, de esas estadísticas o de esos productos concretos que ustedes van a obtener, pues los colocamos ahí en esos indicadores de los componentes. Y finalmente, pues digamos que es muy
el indicador, pues obviamente básicamente de actividades, pues tiene que ver con una cosa, con el cronograma y con el presupuesto que nosotros hemos elaborado. Entonces, el seguimiento, el cumplimiento de ese cronograma y de ese presupuesto que nosotros elaboramos en la parte de planificación, pues va a ser el indicador de cómo estamos nosotros desarrollando en cantidad, en calidad y en tiempo, pues las diferentes actividades de nuestro proyecto. Entonces, digamos que ahí esos son los aspectos que consideramos en esas casillas que corresponden a la columna de los indicadores. Luego viene la columna de verificación o de medios de verificación. Entonces, obviamente nosotros, pues sí, vamos a cumplir esos propósitos, vamos a desarrollar unos productos, vamos a elaborar unos informes, vamos a sacar unas estadísticas, vamos a tener una información, etcétera, etcétera, que hace parte de nuestro proyecto. Bueno, pero ¿cuál es la información o a través de qué medios es que nosotros verificamos que eso se está cumpliendo, que eso se está haciendo? Entonces, los medios de verificación, digamos que es una información muy precisa acerca de los indicadores, o sea, cuál va a ser la fuente de información de donde nosotros vamos a obtener esos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir que esos indicadores están cumpliendo o no? O qué evidencias, digámoslo así. Los medios de verificación realmente son evidencias que nosotros, de las cuales nosotros pues vamos a obtener y a saber por medio de esos indicadores que estamos cumpliendo con esos objetivos, con las características de esos componentes de nuestro proyecto. Y finalmente tenemos los supuestos. Entonces, la columna de supuestos es que, si ustedes recuerdan, en cada proyecto o en sus proyectos, ustedes identificaron unos riesgos. Entonces, acuérdense de la matriz de riesgos que elaboraron, etcétera, etcétera, que obviamente esos riesgos se pueden presentar, pueden ser cosas que dificulten el logro del fin, los propósitos, los componentes, las actividades. Es decir, la matriz de riesgos, o sea, los riesgos nosotros en un proyecto se nos pueden presentar en cualquiera de esos elementos. O sea, un riesgo nos puede entorpecer el fin, los propósitos, lograr el objetivo general. Podemos tener dificultades para desarrollar y lograr alguno de los objetivos específicos. Entonces, esos supuestos se refieren a esa parte. Entonces, la matriz de marco lógico nos exige que nosotros identifiquemos para cada etapa del proyecto los riesgos que se nos pueden presentar, pero ojo, como supuestos, o sea, nosotros suponemos que se puede presentar, o sea, suponemos un riesgo. Es decir, aquí nosotros no damos por sentado que el riesgo se nos pueda presentar, sino lo planteamos como un supuesto. Entonces, y es es una dificultad, es un riesgo que obviamente se debe cumplir o se debe superar para poder seguir el desarrollo del proyecto. Entonces, en el supuesto nosotros decimos, mire, existe un riesgo para cumplir con tal objetivo específico, con tal componente, que tiene que ver con tal cosa, con tal situación. Esa situación presenta un riesgo para el cumplimiento de X objetivo. Entonces, nosotros suponemos que eso se va a presentar, pero decimos entonces que eso se debe cumplir, se debe superar, se debe realizar alguna actividad, alguna estrategia para poderlo superar y seguir adelante en el proyecto. Entonces, básicamente lo que la matriz de marco lógico nos está planteando con esto de los supuestos es que nosotros podemos ya tener toda la panorámica de los riesgos y de una vez ya nosotros estamos vislumbrando que si eso se presenta, cómo los vamos a superar para que el proyecto, recuerde, éxito del proyecto, tenga éxito el proyecto. Entonces, nosotros, fíjense que aquí en la matriz de marco lógico, todos esos elementos que nosotros hemos desarrollado a lo largo, porque fíjense que no nos cubre
todos los elementos que nosotros hemos desarrollado en nuestro proyecto, el problema, los objetivos, la justificación, el cronograma, la matriz de riesgos, el presupuesto inclusive, etcétera, etcétera. Entonces lo tenemos reunido, tenemos una visión total de nuestro proyecto a través de la matriz de marco lógico de una manera, a través de unas descripciones muy claras, muy precisas, pero que nos dan una visión general, les repito, de nuestro proyecto. O sea, nosotros miramos una matriz de riesgo y tenemos todo el panorama en una sola mirada, les repito, de nuestro proyecto. Entonces, fíjense que ya cuando nosotros elaboramos, nosotros terminamos de diligenciar, por decirlo de alguna forma, la matriz de riesgos de nuestro proyecto, la lógica es revisarla de abajo hacia arriba. Es decir, fíjense que la lógica, y eso también nos ayuda a determinar la coherencia, la articulación entre todas las partes de nuestro proyecto. Porque entonces si nosotros miramos esos elementos, digamos que de abajo hacia arriba, quiere decir que si nosotros realizamos ciertas actividades y se cumplen ciertos supuestos, entonces nosotros podemos avanzar. O sea, si no tenemos ningún inconveniente, si superamos cualquier tropiezo y podemos desarrollar las actividades previstas para nosotros, quiere decir que nosotros estamos avanzando en el cumplimiento de los objetivos específicos. O sea, en los objetivos, en los componentes. Estamos avanzando. Y si nosotros cumplimos con los componentes, con los objetivos específicos, que son esos pasos, pues estamos llegando a al cumplimiento del objetivo general. Y si nosotros cumplimos el objetivo general de nuestro proyecto, pues realmente estamos dando éxito y estamos cumpliendo con el fin, con el propósito máximo que nosotros nos colocamos en el proyecto, que era darle solución a un problema y responder a una determinada necesidad. Entonces, fíjense que la lógica funciona. Fíjense que nosotros en la construcción de la matriz, pues vamos de arriba hacia abajo, pero la lógica digamos, de revisión, de control, de seguimiento de la matriz, pues la hacemos desde abajo hacia arriba. Les repito, si nosotros cumplimos las actividades, o sea, si se cumplen y superamos esos supuestos, esos riesgos que tenemos, pues esas actividades, como están basadas en los objetivos específicos, quiere decir que si cumplimos las actividades propuestas, pues estamos cumpliendo con los objetivos específicos. Si estamos cumpliendo con los objetivos específicos que sumados nos llevan al objetivo general, pues estamos alcanzando el objetivo general. Y si nosotros alcanzamos el objetivo general de nuestro proyecto, pues estamos cumpliendo con el fin, con el propósito final, les repito, que es darle solución y plantear una solución a una problemática que nosotros estamos interviniendo y a la cual nosotros hemos pretendido con nuestro proyecto brindar una solución, proponer una solución a ese problema. Entonces, digamos que en términos generales o en resumen, es como se construye una matriz de marco lógico. ¿Listo? Entonces, digamos que en resumen, la lógica vertical, o sea, las filas de la matriz, nos lleva al fin. El fin, entonces, es una descripción detallada del objetivo general, pero en términos, ojo, en términos de importancia, impacto y beneficios del proyecto. Nos ayuda a contextualizar el proyecto. O sea, cuando ya nosotros miramos cuál es el propósito macro del proyecto, pues decimos, listo, este proyecto se está desarrollando o se desarrolla en este contexto. Y obviamente, ahí en esa parte se resalta es cómo realmente el proyecto que ustedes están desarrollando contribuye significativamente a lograr el fin que ustedes se han propuesto con su intervención. Los propósitos, recuerden que están basados en el objetivo general en particular. Es decir, en términos de cuál es el efecto que tendrá la implementación de su proyecto. O sea,
poner en funcionamiento la solución que ustedes van a proponer o están proponiendo en su proyecto, cuál es el efecto que tendrá. Y obviamente en términos también de los cambios que su proyecto va a producir, los efectos que van a traer los diferentes componentes del proyecto a una situación o a una problemática en ese contexto de las instituciones, de los cursos de sus estudiantes, de la región, etcétera, etcétera, donde ustedes están interviniendo con su proyecto. Los componentes, pues obviamente, les repito, pues tienen que ver es con los objetivos específicos. Son en términos de resultados concretos de acciones, de actividades que ustedes van a realizar para poder alcanzar ese objetivo general o final del proyecto. Es decir, estamos respondiendo ahí con los componentes, lo estamos planteando en términos de qué es lo que vamos a hacer en el proyecto para poder lograr ese objetivo que nos hemos propuesto. Y las actividades, pues es todo lo que vamos a hacer durante la implementación, durante el desarrollo del proyecto y obviamente, como les decía, es una lista detallada en la matriz de lo más importante en orden cronológico. O sea, eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque recuerden que el fundamento de esta parte de la matriz, pues es el cronograma. Entonces, en el cronograma, como nosotros hemos planteado todas nuestras actividades, valga la redundancia, en orden cronológico, pues esa lista que hacemos nosotros detallada en la manera de, digamos, en el sentido de que son las actividades más importantes, porque las agrupamos por fases, por actividades macro, etcétera, etcétera, pero digamos ahí tenemos que nosotros dar un panorama exacto de todo lo que vamos a realizar para nosotros poder desarrollar esos objetivos específicos, cada componente, cada objetivo específico. Entonces, digamos que esa es la lógica, en resumen, de vertical de la matriz. Y la lógica horizontal, es decir, las columnas, entonces, los indicadores de fin y de propósitos, pues son esos resultados esperados, recuerden, en términos de cantidad, calidad y tiempo. O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos obtener de esa parte? Los indicadores de componentes, pues es una descripción breve de esos estudios, informes, estadísticas, o sea, productos concretos que nosotros esperamos obtener en cada uno o con cada uno de los objetivos específicos. Y los indicadores de actividades, pues son básicamente el cumplimiento del cronograma, el seguimiento y cumplimiento del cronograma y del presupuesto que nosotros hemos planteado para nuestro proyecto. Los medios de verificación, pues es, digamos, esa información precisa acerca de los indicadores, o sea, cuáles van a ser las fuentes de información, cuáles van a ser las evidencias que nosotros vamos a tener para poder establecer que esos indicadores sí se están cumpliendo. O sea, es una manera de prever cómo es que vamos a obtener la información, de dónde vamos a sacar la información para establecer de lo que hemos establecido en esos indicadores. O sea, de dónde es que nosotros vamos a sacar esa información. Y los supuestos, pues recuerden que está basado en la matriz de riesgos y ahí lo que hacemos es contemplar todos los riesgos que se pueden presentar en cualquiera de las etapas del proyecto, en el propósito, en los componentes, etc. Entonces, las que como supuesto se deben cumplir, o sea, esos riesgos se deben superar, esas cosas se deben cumplir para poder seguir y tener éxito en el proyecto. Entonces, en resumen, estos son los elementos que deben contemplar una matriz de marco lógico. Eso es básicamente. Entonces, y recuerden que la lógica que nosotros ya hacemos de análisis, una vez hemos concluido nuestra matriz, es que nosotros podemos verificar que si todas las actividades se cumplen, entonces ahí revisamos que hayamos contemplado todas las actividades. Obviamente logramos los objetivos específicos, verificamos que esos son los objetivos específicos, entonces seguimos con el objetivo general, revisamos entonces que si realmente ahí cumplimos el objetivo general y ese es el objetivo y ahí llegamos al cumplimiento y al éxito de nuestro proyecto. Entonces, fíjense una cosa importante en la matriz de marco lógico y que nos va a dar. Nosotros en la elaboración de marco lógico, recuerden lo que les he dicho,
Nosotros tenemos que ir y venir en el desarrollo de nuestro proyecto en las diferentes etapas. Lo más probable, porque normalmente sucede, nosotros ya en esta elaboración nos damos cuenta que de pronto no tuvimos en cuenta una actividad, que debemos hacerle algún ajuste a algún objetivo específico, o que nos faltó algún objetivo específico, o que nos sobra. Realmente hay unas cosas que, pues, que no es necesario hacerlas para lograr el objetivo general. Podemos revisar si realmente el objetivo general es lo que nos vamos a proponer. Recuerden que el objetivo general tiene que ver con una cosa importante de los proyectos, que es el alcance, o sea, hasta dónde vamos a llegar con nuestro proyecto. Entonces ahí podemos hacer revisión. Entonces fíjense que la matriz de marco lógico de alguna forma nos sirve para ajustar. Por eso hemos hablado de seguimiento y de monitoreo en esta parte. Y esta es una herramienta muy práctica que, les repito, viene de las ciencias empresariales, pero que tiene una aplicación muy válida y de mucha ayuda en los proyectos del ámbito educativo, como son los que ustedes están desarrollando con su trabajo de grado. Entonces es básicamente eso a lo que se refiere la metodología y la matriz de marco lógico. No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas. Entonces los escucho, mis queridos profesores. ¿Están por ahí? Sí, profe, yo... Procesando. Procesando. Sí, estamos un poquito procesando, profe. Vale. Pero, profe, yo sí tengo una pregunta. Con tantos proyectos que se hacen en las universidades y que a la final casi todos van solamente como a cumplir el objetivo que tiene, y es poder adquirir un título. Digamos, de verdad, seamos sinceros. O sea que, pero se han creado muchísimos proyectos buenos. O sea que si yo encuentro un proyecto súper bueno, ¿puedo implementarlo y seguir sobre lo que ya se ha construido? Por ejemplo, ¿no? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, que me encontré un proyecto muy bueno que yo podría aplicarlo. Ya está hecho lo que es el cuerpo del trabajo, pero de pronto no se ha implementado. ¿Puedo hacerlo? Claro, usted puede continuar. Ojo, entonces su proyecto es de implementación. Entonces usted tiene que hacer todos los pasos de implementación, o sea, tiene que desarrollar, hacer el proyecto sobre la implementación de tal estrategia. Vamos a suponer que la estrategia que usted está trabajando ya la plantearon en otro proyecto, pero no se ha llevado a cabo. Entonces usted dice, listo, entonces mi proyecto es la implementación. Pero ojo, cuando usted está hablando de ya implementar algo que exista, entonces debe tener en cuenta que tiene que ponerlo en funcionamiento, tiene que medir cuál es su evolución, exactamente, o sea, cuál es el impacto, cuáles son los resultados. O sea, su proyecto de investigación es válido en ese sentido. Ojo, es que el tema de los proyectos de investigación no es, digamos, básicamente tiene que ver la aplicación, y por eso yo he sido muy enfático en el tema de enfocarse mucho en una problemática. La pregunta es, el problema que no se trata de innovar, o sea, de inventarse algo que está nuevo. O sea, un proyecto de intervención puede ser que ustedes aplican algo que ya existe, pero ¿dónde está la innovación? En la aplicación que le da usted a su problema particular. Porque lo más probable es que ese proyecto que ya diseñaron, lo diseñaron para otro contexto, atendiendo a otra problemática determinada, a un problema específico de otro contexto, de otro problema. Pero particularmente en los chinos de quinto de primaria de su colegio, pues no lo han desarrollado, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene su proyecto de intervención. Entonces, una cosa es el tema
sobre el cual usted está trabajando y otra cosa es, digamos, la implementación, la aplicación de ese tema, porque realmente, con todo respeto, con todos ustedes, digamos que lo que ustedes están planteando en sus proyectos, digamos, sobre eso ya tiene usted razón, existen muchos proyectos. Sobre motivación escolar, hay todos los proyectos que ustedes quieran. Sobre habilidades comunicativas en los profesionales, existen. Y mire, y pueden existir habilidades comunicacionales o comunicativas en profesionales, todos, de los ingenieros, de los arquitectos, de los abogados, de los médicos inclusive, pero realmente el problema particular que existe en la UIS con los estudiantes de medicina es propio de eso. Entonces, ustedes lo que van a llevar con su proyecto de intervención es una solución a ese problema, ¿cierto? Por eso es que es importante que ustedes, por eso hay algo importante en el marco teórico y es el estado del arte, los antecedentes. O sea, es claro que en estos proyectos de aplicación, la innovación no está en inventarse una cosa que no está inventada, porque digamos que es muy difícil que ya, digamos, en cualquier parte del mundo no se haya desarrollado estrategias o cosas similares a las que ustedes están trabajando. Digamos que la innovación está en la aplicación que ustedes hacen de esa propuesta, de esas estrategias, de esa temática a la solución particular del problema que ustedes están trabajando. ¿De acuerdo? Digamos que ese es el sentido de estos proyectos. Por eso, profe Elizabeth, el tema no es cumplir, con todo respeto, no es cumplir un trabajo de grado. Que usted con su trabajo de grado pueda intervenir, pueda hacer un cambio allá en los chinos de su institución. Sí, sí. Y la profe Claudia en los estudiantes de medicina y la profe Diana en los inductores de la Javeriana y el profe Javier en los estudiantes de primer semestre de contaduría pública, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí está el sentido de esos proyectos. Y en ese sentido, pues, digamos que tienen toda la validez del mundo esos proyectos que ustedes están desarrollando. Yo lo entiendo, profe, sino que, por ejemplo, bueno, uno de pronto lo desarrolla un año, bueno, un tiempo determinado, pero luego ya se empieza a trabajar con otra cosa, porque la población también cambia. Entonces ya uno va... Fíjese que justamente a eso se refiere ese aspecto particular que les estaba mencionando al comienzo. Ese aspecto de los proyectos, recuerden allá que lo vimos la vez pasada, y lo recordamos hoy, de sostenibilidad se refiere a eso. Y era lo que yo les estaba diciendo en ese momento. Los proyectos no son para un año, no son para solucionar los problemas de quinto, sino para que tengan sostenibilidad en el tiempo. O sea, que sea una estrategia, por ejemplo, esa estrategia que usted está proponiendo de materiales reciclables, pues no es solamente para los chinos de quinto de este año. Es una estrategia que se puede implementar en quinto, en cuarto, en sexto, para los estudiantes de ahora, los estudiantes del año entrante y los estudiantes de 2 años. A eso se refieren esas características de los que deben tener los proyectos que les estaba mencionando. Y básicamente eso que usted está mencionando tiene que ver es con la característica de sostenibilidad. O sea, estamos de acuerdo. Usted particularmente, el caso de los estudiantes de quinto de primaria de este año de su colegio, le van a servir a usted para su trabajo de grado, para graduarse como magíster. Pero la gracia está en que usted al implementar eso en su colegio, esas estrategias se sostengan en el tiempo. Obviamente todo tiene que evolucionar, todo tiene que evolucionar. Obviamente pues esa estrategia no va a durar toda la vida, pero sí debe garantizar que por lo menos
unos 3 o 4 años se pueda desarrollar esa estrategia. Y obviamente ahí está la gracia, que eso siga evolucionando, que eso siga modificándose, que otras personas entonces entren a desarrollar otros proyectos con base en lo que usted ha propuesto y siga evolucionando. Esa es la manera como nosotros vamos desarrollando conocimiento y generando conocimiento sobre esos aspectos. Porque es igual, nosotros estamos desarrollando y estamos avanzando en el conocimiento de esas temáticas con base en temas similares o en proyectos similares que nosotros hemos tenido a lo largo del proyecto. Entonces, digamos que ahí está la esencia de eso. Y por eso es importante que tengan en cuenta otro de los aspectos de los proyectos y es la corresponsabilidad que también los mencionamos. O sea, la responsabilidad de ustedes es presentar la propuesta. Usted usted hace la propuesta al colegio de cómo desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas utilizando materiales reciclables o reciclados para motivar los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus muchachos. Listo. Usted lo cumple y dice, mire, y la estrategia es esta y se hace de tal manera y tiene estos elementos y se debe desarrollar así. Pero tiene que haber esa corresponsabilidad de la institución para que se acepte esa propuesta y se implemente y se pueda desarrollar y se pueda volver una estrategia que es lo que usted pretende, que se vuelva parte de los currículos, o como en el caso de los cursos de inglés. O sea, no se trata de solucionar el problema de inglés de los muchachos de este semestre, se trata de que la institución pueda hacer un rediseño curricular que introduzca el inglés especializado como parte de la formación de los muchachos, o lo que está proponiendo la profe Claudia. Entonces, que no es solamente, o sea, que se introduzcan esas estrategias para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los médicos. Y hay que tener ese compromiso con la Facultad de Medicina, pero puede que más adelante esa estrategia está interesante y puede servir de base para los estudiantes de ingeniería, para los estudiantes de derecho. Y le repito, o sea, el objetivo de nosotros como magíster en educación es poder realizar esas propuestas, pero hay que tener en cuenta esos aspectos. Por eso hice claridad en esos aspectos y eso que usted está comentando, mi profe Elizabeth, tiene que ver con la corresponsabilidad y con la sostenibilidad de un proyecto. Gracias, profe. Vale, interesante. Bien, mis muchachos. Ustedes parecen magíster en educación con esas ideas que están proponiendo. Profe, yo tengo mil preguntas también. Claro. Profe, o sea, ¿cómo es lo que le tenemos que entregar? ¿Cómo es el trabajo? Usted, está preocupada por la tarea. Listo, sí. Mi profe. Pues muy fácil lo que tienen que entregar de la actividad evaluable 1. Y es que la actividad evaluable 1, pues ustedes elaboren la matriz de marco lógico de su proyecto. Eso es lo que me tienen que presentar. Es básicamente eso, mi profe. Elaborar, entonces, como ya tenemos todos los elementos porque los hemos visto, obviamente, ojo que, y les va a servir elaborar la matriz de marco lógico, les va a servir para seguir, digamos, puliendo y puntualizando en esos aspectos de su proyecto que ya pues, digamos, la mayoría tienen desarrollados. Entonces, la actividad evaluable 1 tiene que ver con eso, elaborar la matriz del marco lógico para los proyectos de intervención que se encuentran en desarrollo en este momento por ustedes. ¿Usando el cuadro que estábamos viendo ahorita, profe? Sí, señora, la matriz es todo el cuadro, toda la lógica horizontal y vertical de todas las filas y columnas, lo que hay que desarrollar. Esa es la razón por la cual en su cronograma creo que aparece como fecha para la actividad evaluable el 18 de octubre, pero pues obviamente 18 de octubre es este fin de semana. Entonces el plazo de esa matriz es para el 25 de octubre a las 11:30, como siempre que se cierra la plataforma. Y lo mismo. Entonces, ahora sí,
ahora sí vamos a activar de nuevo las tutorías. Entonces, digamos que las tutorías que vamos a realizar, pues obviamente en los encuentros de tutoría, pero si ustedes lo mismo avanzan, quieran que les revise cómo van, etcétera, etcétera, con mucho gusto me la envían al correo. O en los espacios de tutoría, pues digamos, cualquier duda, cualquier inquietud sobre la elaboración de esta matriz, pues para eso estamos. Gracias, profe. Profe, ¿nos comparte por favor otra vez ahí en el chat el enlace de la tutoría? El enlace de la tutoría. Se los comparto en un momentico porque tengo que modificarlo, porque no modifiqué, es que las tenía programadas para las 7 de la noche, pero como la del viernes la vamos a hacer a las 6, entonces voy a modificar el enlace y ya se los comparto de nuevo o se los envío al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Enlace de las tutorías. Entonces mañana es a las 6 de la tarde y el martes a las 7 de la noche, de 7 a 8. Profe, de la matriz es únicamente la tabla final, ¿no? Ya con los resultados. Disculpe, mi profe, no le entendí la pregunta. Sí, que si ya digamos, el entregable es únicamente la matriz final ya desarrollada. La matriz diligenciada, sí, únicamente, no ningún otro documento ni nada escrito, simplemente la matriz completa diligenciada en su totalidad. Sí, mi profe. Profe, ¿y podemos seguir abusando de su infinita amabilidad? Además de cuánto vayan a... La profe Elizabeth sabe por qué se ríe, ¿no? Profe, además de compartir el video de esta clase, ¿es tan amable nos puede compartir las diapositivas? Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, listo, ahora les comparto, subo el video y se los comparto en la plataforma. Listo, no hay ningún inconveniente, claro que sí. Profe, qué pena. Recuerde que en el caso mío no tengo plataforma. Listo, mi profe, no hay problema. Como hicimos la semana pasada, le envío al correo el enlace y le envío la presentación. No hay problema. Muchas gracias. A usted y a la profe Jenny. ¿Finalmente se conectó la profe Jenny con nosotros? Ella ya está en el grupo, profe, pero si ella está mejor yo convencida que no le aceptaron sino 12 créditos para este periodo, para este semestre. Ay. Entonces, por eso es que ella dice, no, a mí me toca verlo en el otro semestre. ¡Wow! Uy, no, terrible, bueno. Sí. No, pues ojalá me pasó lo mismo con otra materia. Sí. Y solamente entonces me dejó ver 12 créditos, me toca ver el otro semestre como 18 créditos. Uy, pero ¿cómo así? ¿Cuántos créditos son por semestre? 15. Por eso. ¿Y por qué solamente Porque en mi caso... la pregunta. Nosotros, para especificar sobre las actividades, ¿hacemos un documento adicional o se puede hacer un cuadro adicional? Para las actividades, normalmente para las actividades en la matriz, como les decía, uno coloca digamos, como las actividades principales, las macro que voy a desarrollar para poder cumplir mis objetivos específicos. Pero normalmente, digamos, hay un documento que tiene más detalle. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso de no tener que hacer un documento? Entonces, como ya nosotros tenemos un cronograma, ustedes plantearon un cronograma en el curso anterior, lo que pueden hacer es que en el cronograma detallan un poquito más las actividades, todas las actividades que van a desarrollar, y ese sería el documento soporte a esas actividades en la matriz. Pero en la matriz solamente colocamos, digamos que resumimos las actividades principales que vamos a desarrollar para cumplir los objetivos específicos. Listo, profe, muchas gracias. Ese podría ser así. Ok, profe, gracias. Bueno, mis profes queridos, entonces los dejo descansar.
Cuídense Gracias. mucho, pórtense bien y entonces ahí nos estamos viendo en las tutorías y nos vemos en nuestro próximo encuentro sincrónico dentro de 8 días con un nuevo tema relacionado con este mismo tema de la implementación y gestión de proyectos, ¿vale? Bueno, profe. No, profe, Bueno, muchísimas profe. Gracias, profe. Una feliz noche. Hasta luego, compañeros. Que descansen. Buenas Que noches descansen. para todos y muchísimas gracias. Que descansen y cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, Adiós. que estén bien. Adiós. Ay, Dios.